Bendiciones, mis queridos hermanos y amigos, una vez más aquí reunidos para ser bendecidos por la palabra de Dios. Otra vez, ya que estamos entrando en confianza, le quiero compartir una enseñanza a usted que tanto le gusta y que se deleita en la palabra de Dios. Le he puesto como título Aprobados en Cristo Jesús. Cuando digo aprobados, quiere decir que puede existir el que seamos desaprobados o reprobados. Y sorpréndase, a veces somos nosotros mismos los reprobados, los que nos reprobamos. Si usted observa a Adán en el huerto, en donde se supone que era un hombre feliz, un hombre contento, un hombre en plena realización de su vida, lo tenía todo y además estaba a punto de también recibir la inmortalidad y el gobierno de toda la creación. Sin embargo, dice la Escritura que estaba triste y no le da mucha importancia la Biblia a esta tristeza, y no sé si sería hasta un espíritu ahí de quebrantamiento, pero lo vamos a ver muy discretamente de que sí se trata de un espíritu. En un cristiano, en un hijo de Dios, un espíritu ¿de qué? De inmundicia, un espíritu inmundo, es decir, un espíritu que tiene su morada en este mundo. Por eso se dice inmundo. De ahí que Adán permitió que lo ministrara, y de allí el descontento, la tristeza, qué decir, los traumas, todo lo que esto conlleva. De ahí que nunca estaba contento. El apóstol Pedro, hablando un poquito acerca de este espíritu, y que a veces nosotros como cristianos no le damos mucha importancia, pero ahí está. Y mire, en 1 Pedro 3, desde el 20, hablando de los que se salvaron en el tiempo del diluvio, ahí con Noé, de estas 8 personas que era la familia de Noé en el arca, dice que efectivamente ellos se salvaron, pero en el 21 dice, en este bautismo, ya hablando de nosotros, en la inversión del agua, en la confesión de fe públicamente, dice, en este bautismo nosotros somos salvos, pero, entre comillas pone el texto del apóstol Pedro, pero el espíritu inmundo no sale de la carne, no sale. Pedro en Hechos, en el capítulo 10, cuando usted sabe que el Señor lo manda con Cornelio, dice que estaba él en un momento de necesidad de comunicarse con Dios y no había la posibilidad de hacerlo ahí en la sala de su casa, sino que se subió a la azotea. Y allí el Señor le mostró un lienzo con muchos animales. Y una voz que le dijo, Pedro, mata y come. Y él dijo, no, Señor, yo nunca he comido eso. Para mí esto es inmundo. Y le dijo el Señor, no llames inmundo lo que yo ya he limpiado. Oiga, esto me interesa porque a veces si le damos una extensión a ese espíritu inmundo que está comandado por el espíritu de entropía, y este espíritu de entropía lo corrompe todo lo voltea, si hay amor, desamor, si hay cordialidad, dureza, todo lo contrario. Entonces, tengamos mucho cuidado, hermanos, de que nosotros podemos estar ya declarando que somos salvos en Cristo Jesús y que la sangre de Cristo me limpió de todo pecado, correcto. Pero dice que ahí hay un espíritu inmundo en la carne. Y entonces, esto me está sugiriendo la Escritura, con respecto al apóstol Pedro, que la salvación, el bautismo y todo esto nos salva. Dice, nos salva, pero no del espíritu inmundo que está en la carne. Del espíritu inmundo que está en la carne. Y repito, este espíritu, si le damos la extensión, menosprecia, rechaza, ¿qué se puede decir? Desvalora, critica, todo lo ve al revés, es decir, a nada le da crédito, no da las gracias por nada, maldice. Todo esto es una obra de ese espíritu inmundo. Y lo que el Señor nos quiere enseñar ahora es cómo Él nos va a librar, cómo Él nos va a limpiar por completo
de todos estos espíritus y también de esa carne adámica en cuanto a actitud y hechos que recibimos de parte de Adán. Entonces, repito, el título se llama Aprobados en Cristo Jesús. Significa que ya no estamos reprobados. Desde Daniel 12:10 nos dice el Señor, dice, yo los voy a limpiar, los voy a emblanquecer y los voy a purificar. El inmundo vivirá siempre en su inmundicia, pero el que está limpio, y todavía le agrega, es que este inmundo no entenderá nada, mas el que ya ha sido limpiado, más el que ya ha sido aprobado, el que ya ha sido ministrado, dice, lo entenderá todo. Esto está muy interesante. No solo con Daniel 12:10, sino también Ezequiel 36:25, antes de anunciar el nuevo pacto donde se nos va a dar un corazón nuevo, un espíritu nuevo, palabras nuevas, todo nuevo, dice, las pondré en tu corazón para que las disfrutes y también para que las pongas por obra. Pero antes de dar a saber esta nueva administración con Dios y con el Espíritu Santo y con Jesús, dice en el verso 35 de Ezequiel 36, dice, yo voy a derramar sobre ti, déjeme personificarlo, yo voy a derramar sobre ti agua limpia. Y te voy a limpiar de ese espíritu inmundo, dice la versión 60, de tu inmundicia. Y también te voy a limpiar de toda tu idolatría. Qué bendito Dios. Entonces lo que el Señor nos está diciendo aquí, que hay un trato, debe haber quizás una restauración muy a fondo, no digo quizás, debe haber un trato muy personal a nivel 3, tripartita, de una limpieza por completo. Cuando Jesús, antes de irse de este mundo, reunió a sus discípulos y les dijo, ya vosotros estáis limpios por la palabra que les he dado. Y hay otro verso que lo apuntala, dice, las palabras que yo les he dado llevan espíritu y llevan vida. Así que ya están limpios. Y el apóstol Pablo, conociendo estos principios, en Romanos 8:1 hay una declaración bien preciosa cuando dice, ahora escuchadme, dice la versión 60, ahora pues, ninguna condenación, ahora escuchadme, dice Pablo, dice mi versión, ahora escúchenme, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Oigan, para los que están, no dice para los que creen, sino para los que están, nos está dando a entender que ya ellos pasaron por una etapa de trato y de restauración y de limpieza. De modo que si alguno está en Cristo, como dice también Pablo en 2 Corintios 5:17, nueva criatura es. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron de aquí, todas son hechas nuevas. Siguiendo con Romanos 8:1, dice, escuchadme, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, porque ya no andan conforme al espíritu inmundo, ya no andan conforme a la voluntad de su carne, sino conforme al espíritu. Hay otro texto en donde a los corintios, y estoy como entendiendo que son recién llegados a la fe, les hace una pregunta en una de sus cartas en una carta a los Corintios 13:5, y les dice, ¿ya se examinaron ustedes? ¿A sí mismo ya se examinaron? ¿Ya se dieron cuenta si están en la fe correcta? Examínense. ¿O no saben que Cristo ahora está en vosotros? Está. Ahora es Cristo en nosotros. Dice, al menos que estén reprobados, otra vez reprobados. Como que está diciendo, si no es así, es que tienen ese espíritu todavía de inmundicia en vosotros. Pero ustedes deben saber que todos los que estamos en Cristo Jesús no estamos reprobados. Eso está maravilloso, hermanos. El sentirnos aprobados, y como está dentro del orden de Dios, es que usted y yo seamos los primeros en aprobarnos.
o en el sentido de aceptar que ya fuimos liberados de ese espíritu inmundo. Vuelvo a decir un poquito de este espíritu, aunque no está bien definido en las Escrituras, pero es un espíritu, tenemos el ejemplo en Adán, un espíritu que está descontento, que no tiene alegría, que todo le fastidia. Y yo luego me pongo a pensar, hermano querido, ¿qué sucedería con un matrimonio recién casados? El gran fiestón, todos los amigos riéndose y felicitando al novio y a la novia, y al momento de quedar solos en su casa ya, ve ve el novio a la novia que solamente está cara larga, triste y descontento y arrugando la cara al ver todo lo que estaba en su entorno, todo lo que está en su entorno, y no le contenta nada. No le llega a usted ese sentimiento de decir, bueno, ¿qué te pasa? ¿No estás contenta aquí en tu casa, en tu nueva casa? ¿No estás contento en esta nueva etapa de tu vida, ahora ya como esposa? Como que se presta para preguntar, porque con la actitud, ¿ya? Es igual que Adán, cuando el Señor le dijo, no comas de este árbol, porque ciertamente el día que lo comas morirás. ¿Por qué no le preguntó, ¿y eso de morir qué significa? ¿O qué poderes tiene o qué cualidades tiene este árbol que me puede a mí dañar o me puede a mí beneficiar? A ver, explícame todo esto. Y sin embargo no le preguntó nada. Usted conoce la frase por allí que dice que y son de maestros, el que no pregunta no aprende. Este espíritu inmundo aísla a las personas, las orilla, los aparta y todavía hace que opine mal de las demás personas, que no esté contento con nada. Mire, otra vez repito para que no vea usted que son invenciones mías, sino que Adán, hermano, estaba en el huerto, tenía muchos años allí viviendo en medio de las delicias. De hecho, huerto significa deleite, y sin embargo estaba viviendo todo lo contrario. Bueno, muy bien. Nomás estoy dándole un poquito la importancia de lo que es espíritu, que a veces nosotros como que no lo tomamos en cuenta, pero cada vez que usted se sienta así como aburrido, que se sienta ahorita que está en casa como que le falta algo. Yo he escuchado expresiones, hermano, de personas que trabajan y que ahora están trabajando en casa, decir, qué aburrimiento, yo estoy mejor en la oficina que aquí encerrada, estoy haciendo el mismo trabajo, pero no me gusta el ambiente. Es su casa. Entonces, ¿qué puede haber allí? Un espíritu que está estorbando. Cuando se supone que el patrón debe estar pensando en su casa y en el seno de su hogar, va a rendir más en cuanto a su trabajo. Muy bien, son detallitos así a la ligera que a veces debemos darle la importancia para que no nos pase. Después, el mismo apóstol Pablo, conociendo estas verdades, le dice a los de Tesalónica, primera carta, capítulo 5, 23, le dice, y el mismo Dios de paz, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, que lo resucitó de entre los muertos, oiga, todo lo que le agrega el apóstol, os santifique por completo todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, que los trate de tres maneras, que no deje de ministrar el cuerpo, pero tampoco el alma y menos el espíritu. Entonces tenemos que ser ministrados por completo. En Colosenses 2:8 dice el apóstol Pablo también, dice, no se dejen de engañar por medio de filosofías y huecas sutilezas de los hombres, porque en Cristo Jesús habita toda la plenitud de la deidad, y vosotros están completos en Él. Nos está sugiriendo que como en Cristo Jesús está ministrado por completo, así también nosotros. Por eso dice allí en Tesalonicenses, este Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, os santifique todo vuestro ser por completo, espíritu, alma y cuerpo, para que en la venida de nuestro Señor Jesucristo nos encuentre irreprensibles. Entonces, es muy interesante entonces esta administración completa. Y le pude haber puesto restauración completa, pero mejor dije aprobados en Cristo Jesús. Es decir, que usted y yo nos anclemos, nos afirmemos en que hemos sido ministrados a manera tripartita por el Espíritu Santo y nos ha librado de todas nuestras inmundicias conforme a la promesa que el Señor hizo en Ezequiel
36, 25 para todos nosotros. Los limpiaré de todas sus inmundicias, de ese espíritu inmundo, dice mi versión. Voy a entrar al tema. Uno de los representantes más legítimos con respecto a nuestra identidad como cristianos se llama David. Por lo que, como que es una figura muy auténtica, muy representativa de lo que el Señor quiere a nosotros como cristianos, como iglesia. Porque el Señor lo tuvo que ungir 3 veces. Ungir es llamar, autorizar, escogerlo, aprobarlo, autorizarlo. Todo eso significa la unción o el ungimiento. Y tuvo 3. El Señor lo tuvo que ungir 3 veces. Número 1, lo ungió en su casa. Usted lo puede ver ahí en el primer libro de Samuel 16. Dice el verso 1 que Samuel estaba triste y todavía llorando. Fíjese, pues, ahí está moviéndose ese espíritu también. Y el Señor como que lo ve así muy a disgusto y le dijo, ¿por qué sigues pues llorando a Saúl? Ve a la casa de Isaí, ya hablando del verso 10 al 13, dice, ve a la casa de Isaí, porque de allí de sus hijos me he provisto rey. Y a partir del 10 al 13, dice que llegó y comenzó a uno, y decía, este es, y el Señor le decía, no, este no es, este va a ser, porque qué altura, qué hermosura, este tampoco, y así. Y otra vez se confirma, dice, ustedes ven diferente a como yo veo, dice el Señor. Entonces dice tampoco, y cuando ya pasaron los 7 hijos de Isaí, Samuel se quedó inquieto y dijo, bueno, si el Señor me dijo que aquí de entre los 7 iba a proveerse rey, y tuvo que preguntar, oiga, la importancia, y le dijo al papá, ¿qué ya no tienes más hijos? Dice, sí, hay uno todavía por allá que anda cuidando las ovejas. Dice, pues llámalo, porque no podemos hacer nada sin que él no esté. Es más, yo no puedo sentar a la mesa si no ha llegado. Correcto, van por él. Y se dijo, a este, úngelo. Y lo ungió en su casa, y dice la Escritura, delante de sus hermanos. ¿Qué quiere decir ahí el Señor, hermanos? ¿Dónde fue tocado, dónde fue perdido, dónde se perdió Adán? En el huerto. ¿Dónde se perdió el hijo pródigo? En su propia casa. Por eso la Señora quiere ahora que comencemos, como dice, ustedes me van a ser testigos, le dijo a sus discípulos Jesús, primeramente en Jerusalén, figura de la casa, y luego después en Judea, a los primos, y después en Samaria, los más lejanitos, y finalmente hasta el último de la tierra. Pero vea la importancia que el Señor le da primeramente a la casa. Y otra vez, viéndolo más profundamente, nosotros, como casa de Dios, primeramente tenemos que estar conscientes de esa administración, de que el Señor nos ha librado de ese espíritu inmundo en mi espíritu. Y ahora yo vivo conforme al Espíritu Santo, porque mire, una respuesta lógica. Si nosotros no andamos en el Espíritu de Dios, obvio andamos en el espíritu del enemigo. Muy bien, usted lo va a leer así con calma, allí en casita. Repito, es el primer libro de Samuel 16, del 10 al 13. 2. Lo ungió delante del pueblo. Aquí se trata del alma. Lo ungió delante de sus conocidos, de sus paisanos. Pero aquí hay un detalle. Dice que cuando escuchó por segunda vez la palabra de Dios, David ya ungido por primera vez, le dice, Señor, ¿a dónde subo? ¿A dónde voy? Y le dijo el Señor, sube. Porque le dijo, ¿a qué ciudad de Judá voy? Dice, sube. Y se detiene. David dijo, ¿a dónde subo? Mire la importancia de preguntar, ¿a dónde subo? Sube a la ciudad de Hebrón. Allí sube. Y subió.
Y se juntaron al ver a David, se juntaron y todavía declararon que él era el verdadero rey, porque Saúl pues sí era el que tenía la corona, era el que vivía en el palacio, pero el que hacía todas las cosas a favor del pueblo, así lo estaban declarando, era David. Dice, tú eres el rey, no Saúl. Y lo ungieron los principales. Me está dando a entender que fueron los sumos sacerdotes los que autorizaron este ungimiento allí en Hebrón. ¿Delante de quién? Del pueblo. Ese fue la segunda, el segundo ungimiento. Tercero, lo ungió el Señor delante de los ancianos, delante de los sabios, delante de los más entendidos del pueblo de Israel. Y que debemos entender que no propiamente eran sacerdotes, aunque debemos estar pensando que era parte de los levitas. Entonces lo empezaron a ungir, y de eso sí me gustaría que leyéramos. Estamos en 2 de Samuel, capítulo 5. Vamos a ver el verso 1 al 4, 5 del segundo libro de Samuel. Oiga, esto es bien interesante. Vinieron todas las tribus de Israel a David en Hebrón y hablaron diciéndole, henos aquí, porque hueso tuyo y carne tuya somos. Y aún antes de ahora, cuando Saúl reinaba sobre nosotros, eras tú quien sacaba a Israel a la guerra y lo volvía a traer, es decir, en victoria, y no morían. Además, Jehová te ha dicho, tú apacentarás a mi pueblo Israel, y tú serás príncipe sobre Israel. Y vinieron pues todos los ancianos de Israel al rey en Hebrón, y el rey David hizo pacto con ellos en Hebrón delante de Jehová, y ungieron a David por rey sobre Israel. Este 4 es bien importante, dice, era David de 30 años cuando comenzó a reinar, y reinó 40 años. Es importante que yo haga esta aclaración. Tenía 30 años cuando fue ungido. Tenía 30 años Jesús cuando comenzó a trabajar. Pero él se habilitó de la presencia del Señor en el poder del Espíritu. Quiere decir que usted y yo no podemos vivir la vida cristiana si no estamos con Jesús, y menos si no tenemos la guianza del Espíritu Santo. Lo digo por esto. Entonces dice que tenía 30, pero 40 gobernó. 40 años reinó al pueblo de Israel. El 40 o el 4 es plan tierra. Entonces significa que para gobernar, para tener autoridad, esposo, ahí en casita, la autoridad de Dios en amor, en justicia y en sabiduría, tenemos que estar ministrados por Dios para que no venga ese espíritu de murmuración, de desprecio, de rechazo, espíritu inmundo. Y al estar diciendo que reinó 40 años, nos está dando a entender que nunca decayó, sino día a día él estaba venciendo ese espíritu que estaba en la carne. Porque usted debe saber, como todos, que no somos perfectos. Todavía no hemos sido perfectos ni tampoco glorificados. Dice la Escritura que este levantamiento y esta administración de la glorificación la vamos a alcanzar hasta que Cristo Jesús venga por nosotros. Así que vamos a ver cantidad de personas defectuosas, pero como nosotros no tenemos ese espíritu inmundo de estar criticando, aunque hay mucho que criticar, pero no vamos a permitirle a ese espíritu que reine en nosotros, sino al Espíritu Santo, que se mueva en justicia, en paz y en gozo. Vuelvo a citar Romanos 8:1. Dice, pero escuchadme, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no viven conforme al espíritu inmundo, conforme a la carne,
sino conforme al Espíritu. Y les decía que esta parte de las Escrituras concuerda mucho con la segunda carta de 5:17, cuando dice que los que viven en Cristo Jesús, los que están en Cristo Jesús, están viviendo solamente cosas nuevas, porque todo lo viejo, lo que venía de la carne, se acabó. Hay una versión que me encanta cuando dice el apóstol Pablo, dice: yo en realidad estoy muerto por causa de la justicia que vive en mí. De manera que si ustedes preguntan por mí, yo ya no vivo más, porque es Cristo el que vive en mí. Y lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe de Cristo Jesús, que me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces, aprobados en Cristo Jesús. ¿Por qué? Digo aprobados, porque nosotros ya no andamos conforme a ese Espíritu, sino de acuerdo al Espíritu Santo que mora en nosotros. Así que, mis queridos hermanos, enclavemos esta palabra para que reproduzca en nosotros, ahora que estamos ahí en casita, un buen ambiente, una buena disposición de comer a gusto, de compartir, de ir usted por los alimentos y dejar en casa a la esposa, a los hijos por primera vez, pues que se queden en casa y salga usted por la coca, salga usted por la pizza y coman felices en casa, sin menospreciar absolutamente a nadie, porque ese espíritu inmundo ha sido echado de nuestra vida, y el que reina, tengo que ser imperativo, y el que reina ahora es el Espíritu Santo, que aprueba juntamente con nuestro amado Jesús en nosotros todas las cosas. Un abrazo, y que el Señor nos siga bendiciendo y ahí reposando como hasta ahora en la presencia de nuestro Dios, allí en nuestro hogar, en nuestra casa. Que el Señor nos los guarde y nos los bendiga a todos.